Amén, hermanos. Romanos capítulo 11, ¿está conmigo? Verso 14 al 18, entonces, dice la palabra de Dios. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Continuando, Pablo nos muestra el papel importante del pueblo de Israel en la salvación de los gentiles. Nosotros somos gentiles, hermanos, no somos del pueblo de Israel, y el deseo de Pablo para con sus compatriotas es que reciban la salvación. Pero vamos a ver gracias a Israel, ellos rechazaron a Jesucristo como su Mesías, como el Cristo, y como consecuencia nosotros recibimos la salvación. Fuimos alcanzados por medio del rechazo, de la exclusión de la salvación que Dios había ofrecido al pueblo de Israel a través de Jesucristo. Eso es algo que tenemos que animarnos nosotros, porque Pablo les está hablando a los gentiles, diciéndoles que no se deben de jactar, que no se deben de burlar, que no se deben de creer más. Esto lo dice Pablo porque en la iglesia de Roma había una división entre judíos gentiles, judíos cristianos y gentiles cristianos. Había división y los judíos decían, no, nosotros somos israelitas de nacimiento, nosotros somos los que por donde proviene la salvación que tú tienes, gentil. Y los gentiles decían, mira, tú has recibido la salvación y la has rechazado, y también eres menos que yo soy más porque yo ya recibí a Jesucristo. Y había esta división de creer que uno era más que otro, y había una división bien grande en la iglesia de Roma. Había una tragedia, hablando espiritualmente, porque no estaban como hermanos en Cristo. El capítulo 12 del libro de Romanos nos va a hablar de Pablo diciéndole a los hermanos, hermanos, ya no judíos, ya no gentiles, ahora aquellos que están en Cristo son hermanos. Y al hablar de hermanos estamos hablando de relación, estamos hablando de conjunto, estamos hablando de edificación. Entonces Pablo más adelante nos va a hablar acerca de esto, pero la explicación, Cristo es el árbol real, las ramas son Israel y los injertos somos nosotros. Pablo les dice a los gentiles en la iglesia cristiana de Roma, ustedes tampoco se jacten, no sean orgullosos, no hablen mal de las ramas. Y entonces, una de las cosas que podemos nosotros tomar en cuenta es cuando tú eres un cristiano que crees que porque sabes la Biblia eres más que tus hermanos. Esa es la aplicación para nosotros de considerar que nosotros, al conocer y tener ciencia de la palabra, queremos menospreciar a otros hermanos. O también cuando nosotros que hemos sido salvados por las gracias de Dios, consideramos al impío, consideramos al que está en drogas, en alcohol, al que está en pecado, en ceguera espiritual, menos que nosotros. Es importante examinar nuestro corazón en cómo estamos en cuanto a haber sido rescatados por la bondad de Dios. De verdad caminamos con un corazón humilde y tenemos una necesidad de orar por aquellos mexicanos que no han sido salvos. Pablo, siendo compatriota de los judíos que no habían recibido el perdón de sus pecados por haber rechazado a Cristo, tenía bondad y misericordia para ellos. ¿Cómo estamos nosotros en el renglón del orgullo? ¿Cómo estamos nosotros en el renglón de no considerarnos algo, pero no considerándonos nada, permitiéndole que Dios trabaje en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón en ese punto? Para referir un ejemplo, Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 16, hablando cuando hay un matrimonio que es el yugo desigual, dice allá, pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Hablándole a un creyente que tiene la manera espiritual de alcanzar a su esposo que no conoce de Cristo o que no ha recibido a Cristo para traerlo a salvación, pero que a lo mejor muchas de las veces están en conflicto y casi siempre es por la religión, casi siempre es por lo que están siguiendo en cuanto a la palabra.
Pero ¿cómo sabes tú? O sea, Pablo no sabía ni cómo, pero él sabía que podía salvar a los de su pueblo. Él sabía que al estarle dando testimonio, predicando el mensaje, él iba a poder alcanzar a sus compatriotas que no recibían a Cristo como el Mesías. Aplicado a nosotros, hermanos, estamos pasando el mensaje. ¿Sabes? Dios quiere usarte para salvar a tu marido no creyente. ¿Sabes? Dios quiere usarte para alcanzar al tío, a la tía, a la mamá, al vecino, al compañero de trabajo. Vemos aquí la característica de Pablo, y Pablo tenía una pasión para alcanzar a aquel que no es salvo. Nosotros debemos estar sintiendo, teniendo la misma pasión hoy. Yo no sé cuándo fue la última vez que compartiste acerca de tu fe. Yo no sé cuándo fue la última vez que compartiste con tu vecino acerca de que Cristo le ama. Es importante que seamos recordados cada uno de nosotros. Somos ramas injertadas. Amén. Hemos recibido el abrigo que es la savia de Cristo. Amén. Entonces nosotros debemos compartir esto mismo a los demás. Y debe ser algo que está apresurado, porque Pablo decía, los tiempos son malos, el tiempo se está yendo y la gente se está yendo al infierno. Y nosotros fuimos rescatados. ¿Cuántos son salvos en esta mañana? Amén. Cada uno de nosotros estamos siendo discipulados por la palabra del Señor para ir y alcanzar a aquellos que están perdidos. Hermano, yo no sé, pero esa persona que vino a mí me dijo, Cristo te ama. Y yo le decía, tú estás loco, yo estoy bien así. Túmbate el rollo. ¿No? Y seguía en la misma cosa del mundo. Y luego mandó el Señor a otro obrero que me dijo, sabes, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre para perdonarte, y Él quiere perdonar tus pecados. No, pero ¿cómo? Si yo soy el peor pecador, estás mal, estás loco. Hermano, ¿cuánto no nos amó el Señor a nosotros? ¿Tienes gratitud? ¿Qué tanto te amó Dios? Dice que el que le amó mucho, ama mucho. Y al que le perdonó poquito, ¿qué dice? Ama poquito. Pues está equivocado eso, déjame decirte por qué. Por cuanto todos pecaron. Yo soy más bueno que otro, yo soy tan pecador. No, todos, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice la Biblia? Están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Biblia dice más, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó por nosotros. Entonces ahora no nos queda, hermanos, más que trabajar alcanzando a aquellos que no conocen a Jesucristo. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 20. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Pablo, un ejemplo, el punto clave es ganar a todos para vida eterna. Este debería de ser la meta de todo nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Cada uno de nosotros debemos tener la meta de alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús. Nuestra meta debería de ser proclamar a Jesús a toda criatura en la tierra. Y sabes una cosa, por ello estamos orando, hermanos, por evangelistas dispuestos a dar de su tiempo, de sus finanzas, de dejarse capacitar por la palabra para salir a compartir el plan de Dios. ¿Sabes? Alguien te compartió el plan de Dios y por eso tú eres salvo. ¿Cuántos son salvos? Amén. Sé parte del movimiento, de la predicación de las buenas nuevas. Este sábado 20 vamos a estar evangelizando. Y sabes, tenemos, fíjate nada más, tenemos, ¿qué día es hoy? 7. Tienes el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, 13 días. 20. Para estar orando, para estar ayunando, para estar proclamando en el nombre de Jesús salvación para la gente a nuestro alrededor. Drogadicción, lesbianismo, homosexualismo, fornicación, adulterio, todo lo que hay a nuestro alrededor, y las únicas personas capacitadas por el poder del Espíritu Santo para ir a mostrar bondad a este pueblo caído, ¿quiénes son? Nosotros. Entonces tenemos todo este tiempo para orar, para ayunar, para entregar a estas personas a Jesucristo. No porque nosotros ya seamos salvos, ya se terminó. No. Cuando recibiste a Cristo, apenas comenzó. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros no pongamos excusas este 20 de mayo. Es muy importante que nosotros, tengo
que ir con la familia. Oh, es que ya tengo una agenda. Ya tengo esto. Para Dios no debe haber agenda. Debe tener usted material dispuesto, decidido y preparado para compartir el plan de Dios. Somos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Amén. Es muy importante que salgamos de estas cuatro paredes y le digamos a los vecinos y le digamos a los conocidos que Jesucristo les puede dar salvación y vida eterna. Es muy importante, hermanos, que seamos animados en esto. Dijo Pablo a Timoteo, no solamente debe ser cualquier persona, sino verdaderos discípulos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 10, nos dice, por tanto, algunas cosas las soporto, porque a veces me duele la muela, pero por amor de los escogidos, ¿así dice? No. ¿No dice así? No. ¿No? ¿Seguro? Sí. Esta es otra versión. A ver, vamos a ver cómo dice. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Fíjate nada más. Pablo, el apóstol Pablo, de cárcel, persecución, apedreamiento, piquetes de serpientes venenosas. ¿Qué más? Ahogarse. Todo lo soporto. ¿Por qué? Todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo, el mejor evangelista, dice, no me importa dónde vaya, si llevo el mensaje de Cristo, así esté en la cárcel, voy a predicar que Jesús es el Mesías y da salvación y vida eterna. No me importa, dice Pablo, todo lo soporto. El 20 de mayo, hermano, no me vayas a salir con que te dio calentura y que te duele el pecho. Así como estás, vente, no va a llover. ¿Sí? No vayas a salir con que se te cerró la garganta y que no puedes hablar. Mira, si vienes para acá, oramos por ti, Dios abre tu garganta para que hables su palabra. Amén. Es verdad, muchas veces tenemos tantas excusas para Dios. Es la verdad. Seamos sinceros con nosotros mismos. Muchas de las veces decimos, es que tenían cosas que hacer y si no las hago el 20 de noviembre no las voy a poder hacer otro día. ¿Ah? Un clásico. Es que descanso el sábado, es el único día que descanso. Has dejado 20 años de no hacer lo que tenías que hacer y este sábado precisamente quieres hacer lo que debiste haber hecho hace 20 años, ¿no? Estoy exagerando, pero seamos sinceros y démosle tiempo a la predicación de la palabra. Y es que nosotros estamos dentro del plan del Señor y fuimos alcanzados, demos un poco de lo mucho que hemos recibido a través del plan de salvación que Dios nos ha mostrado a través de Jesús. Entonces Pablo dice no solamente que soporta por amor de los escogidos, pero el deseo de Pablo no es egoísta, dice para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Usted recibió la salvación? Amén. Entonces la misma pasión al recibir. Mira, fíjate, si recibiste la salvación es algo extraordinario, es algo como muchas luces así. Es algo tremendo, maravilloso. Entonces, recibir la salvación. Entonces, con ese mismo deseo que recibiste la salvación, es tomar esa salvación y compartirla con los demás. Tienes el mismo deseo que los demás conozcan de Jesús y de que sean salvos como tú eres salvo. ¿Cuántos son salvos? Entonces se tiene que mirar, dando flyers, compartiendo tu fe, orando por la gente, caminando por la calle, diciendo, no me avergüenzo del evangelio, soy un cristiano. ¿Tienes alguna pregunta? Déjame decirte quién es Cristo. Eso es lo que Pablo quería hacerle ver tanto a judíos como a gentiles en la iglesia de Roma, pero ellos en vez de estar enfocados en alcanzar Roma, en ese tiempo de la iglesia primitiva, era una Sodoma y Gomorra. Había templos idólatras, como no puedes tener idea. Había lugares era algo horrible. Ahora en nuestro tiempo estamos igual, ¿verdad? Pero en aquel entonces la ciudad de Roma estaba corrompida completamente, la sociedad, el gobierno, todo, ¿verdad? Y esos cristianos ahí, en vez de estar enfocados en alcanzar a los demás, estaban uno contra el otro. Hermanos, que eso no nos pase a nosotros y al escuchar esta palabra seamos animados para poder edificar el cuerpo de Cristo, para poder salir y decirle al mundo que Cristo es el Señor, el que puede darle salvación.
Aparte, continuar la obra, nuestro trabajo, que necesitamos recordar que es muy importante. Santiago capítulo 5, el versículo 20, dice Santiago: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Primera indicación es que debemos de trabajar alcanzando a aquellos pecadores. Pero aquí hay dos tipos de pecadores. El primer pecador es aquel que ya está en la iglesia y que ha dejado de caminar con el Señor. Ese es el primer pecador que debemos alcanzar. Y al decir alcanzar no significa que vas a ir y decirle: qué onda, déjate de drogar, déjate de fornicar, déjate de emborracharte, mira, tú estabas en la iglesia y esto, aliviánate, vete, ya deja eso, y casi golpearlo. ¿Ok? A ese primer pecador le tienes que mostrar la misma bondad que Dios te muestra a ti. Hermanos, ¿cuántos han pecado? En esta semana, ¿cuántos le han fallado al Señor? ¿Y Dios ha mostrado su misericordia para ti? Sí. Entonces, cuando vas a hablar con un hermano que ha caído de la gracia, ¿qué haces? ¿Lo agarras con un bat y le das en la cabeza para que agarre la onda? No. Vas con él y le muestras la bondad del Señor. Que si tú confiesas con tu boca tus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarte. Abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es muy importante que nosotros seamos bondadosos, así como Dios fue bondadoso con nosotros. Dios nos amó a nosotros. Amén. Es el mismo amor que tú debes demostrar para con el cariño. Y también para las almas que se están perdiendo. Aquellos que no conocen y están en ceguera espiritual. Es nuestro trabajo compartirles también que el único camino es Cristo. Decirles, porque ellos van camino al infierno. Y nosotros debemos anteponernos ante ellos y el infierno, porque nosotros fuimos instrumentos escogidos por Dios para llevar su palabra. Amén. Cada uno de nosotros. Tú fuiste salvado. No creas que porque eres guapo. Yo estuve equivocado muchos años pensando que por mi linda cara fui salvado por Dios. Es un chiste, hermano. Dios tuvo misericordia de nosotros, no queriendo que perezcamos, nos llamó al arrepentimiento. Dios tuvo misericordia de nosotros, nos alcanzó. Pero está respirando usted, respire conmigo. ¿Sí está respirando usted? Dios le salvó y está respirando hoy para que vaya y haga discípulos a todas las naciones, para que comparta las buenas nuevas de Jesús. No le salvó para irse de party. Dios le salvó para que usted comparta su fe. El 20 de mayo estamos invitando a todos de 2 a 4, promocionando a tiempo del medio para un anuncio, ¿no? Véngase, hermano, comparta su fe. Porque si usted no está compartiendo su fe, porque dice que no sabe cómo, bueno, pues venga para que sepa cómo. Es muy importante. Si no estás compartiendo en tu trabajo a Jesucristo, si tú todos no saben en tus vecinos que eres un cristiano y andas camafujeado, arrepiéntete. Porque el cristiano se tiene que ver. Y es más, ni siquiera tienen que decirte cristiano porque traes la Biblia. Tienen que ver que eres un cristiano por tu estilo de vida, de cómo estás viviendo. Muy importante, hermano. Nuestro trabajo entonces es alcanzar al pecador, hacerlo volver del error en su camino, de salvar almas de la muerte, del infierno. Fuimos a alcanzar. Sabemos que somos solamente instrumentos, Sabemos que Dios, el Espíritu Santo, es el que hace la obra, pero nosotros somos encargados de llevar esa obra, porque nosotros fuimos rescatados. Y nosotros fuimos rescatados con esa misma obra. Vamos a continuar ahí en Romanos 11, 19 al 21, por favor. Dice la palabra: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por tu incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbedezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, así tampoco te perdonará. Pablo, como judío, reconoce la condición de rechazo al Mesías Jesús de Nazaret de parte de Israel. Y Pablo reconoce que la incredulidad del pueblo de Israel es consecuencia de su propia condición eterna. Es decir, muchos judíos están muriendo y se están yendo al infierno por no considerar o no reconocer a Cristo como su Mesías. Pero para algunos, pero también advierte ante la jactancia del no judío.
No te gastes, no te creas. Les está diciendo porque había esta división de la que les estaba hablando. Y vamos a hablar un poco del orgullo, hermanos, hablando del orgullo. Dice el Proverbio 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermanos, el orgulloso no va a ningún lado. ¿A dónde te lleva el orgullo? A la muerte espiritual eterna, al que no cree y al que es orgulloso. ¿Cómo estamos en la cuestión del orgullo cada uno de nosotros como cristianos? Recuerdo tantos ejemplos de orgullo, uno de ellos Pedro. Él decía que todas las podía y hasta que le iba a hacer el paro a Jesús y él iba a sacar la funda, iba a matar al que se interviniera y quisiera apresar a Cristo. ¿Sabes qué pasó con él? ¿Verdad? Lloró amargamente y se tuvo que arrepentir. Muchas de las veces nosotros al considerar a otros, mirar a nuestros hermanos por encima del hombro, hermanos, y ser orgullosos, no creyendo que ellos se merezcan lo que el Señor nos da a nosotros, nos hace tener soberbia. Es muy importante que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón hablando acerca del orgullo. Voltea a tu lado, por favor, voltea para atrás y voltea para el frente. Ahí están tus hermanos. Es importante que cuando tú has considerado creyéndote algo más que otro, hermano, necesito recordarte a Pedro hablándole a un hombre en el libro de los Hechos, capítulo 10, el versículo 34. Ahora comprendo que para Dios no hay favoritismo. Si tú has considerado a un hermano menor que tú, te estás jactando, estás siendo orgulloso en tu corazón, como consecuencia, estás contra Dios. Estás envanecido y nada cabe. Es por eso que es importante, hermanos, reconocer qué condición estamos nosotros delante del Señor, con humildad, con orgullo. Y no se puede ver más claro, pero en la manera en que tratas a la persona que está a tu lado, es como tú puedes darte cuenta si eres un orgulloso o eres humilde de corazón. Porque el ser humilde no es con el vecino, es con tu hermano que está a tu lado. Es muy importante que nosotros como cristianos no nos estemos jactando de que somos más que otros o que sabemos más que otros como cristianos. El orgullo nos va a llevar a perder espiritualmente. Y uno de los ejemplos más grandes en la Biblia es Satanás. Él era el que dirigía la orquesta, la adoración, la alabanza a Dios. Satanás era una cajita de música. Satanás se movía y los ángeles se elevaban y las trompetas sonaban y las voces angelicales de millares de ángeles adoraban a Dios. Pero se orgulleció en su corazón y creyó que se trataba de él y como consecuencia dice la Biblia que cayó hasta lo más bajo del infierno. Debemos tener cuidado nosotros de considerar a otros mayor que nosotros, no siendo orgullosos de nuestro corazón. Es importante trabajar en estas áreas como cristianos porque la iglesia en Roma estaba teniendo esta división por el orgullo. Se jactaban de que unos eran judíos de la tribu de Benjamín, de que eran circuncidados al 8º día y estaban en su religiosidad. Y otros decían, pero nosotros somos salvos por Jesús y ustedes lo están rechazando, sus compatriotas no quieren nada con él y nosotros somos mejores que ustedes. En Cristo no hay favoritismo. Uno no es más, otro no es menos. Para Dios todos somos iguales. Y si Dios mira a cada uno de nosotros iguales, ¿quiénes somos nosotros para ver a nuestros hermanos menos que nosotros? Esto es importante. El consejo al que es orgulloso en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12, Pablo escribió, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Tenga cuidado de cómo está caminando. Deseche el orgullo de tu corazón. Aplicación. ¿Cómo estamos en cuanto al orgullo? ¿Cómo miramos a los demás? Ya lo dije, por encima del hombro. Como cristianos debemos ver a todos como Cristo los mira. Para Dios no hay favoritismo. Hechos 10:34. Entre cristianos debemos ser sin hipocresía. Dice la Biblia, más bien animándolos y perdonándolos, o si alguno tiene queja contra otro, perdonarse, así como Cristo nos perdonó.
Voltea a tu lado, por favor. Si tienen queja uno contra el otro, perdonen, así como Cristo os perdonó. Fíjate nada más. Voltea a tu lado y mira a la persona que está a tu lado. Mírala con los ojos de Cristo. Sin hipocresía. Míralo con los ojos de Cristo. Porque el Señor murió también por él o por ella. Y si tú eres de los que piensan que no te lo mereces, arrepiéntete. Porque tú tampoco te lo mereces. Porque yo tampoco me lo merezco. Pero Dios en su infinito amor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Quita el orgullo de tu corazón. Reflexiona. Mira al caído. Mira al perdido con el mismo amor, con la misma bondad que Dios te miró a ti cuando estabas en la peor condición. Mucha gente dice, no, es que yo no soy tan pecador. Yo no fui un borracho, yo no fui un homicida, yo no fui un fornicario, yo no fui un drogadicto. Yo soy bueno hasta cierto punto. Pero sí, reconozco que merezco la gracia, necesito la gracia de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que si fallas en un solo punto de la ley, quebras toda la ley. Así que si tú eres un chismoso, te haces, al quebrar quebras también el de homicida, el de fornicario, el de contra Dios, el de no amar a Dios, quebras todos los mandamientos. Y como consecuencia estás convicto delante de tu pecado de todas maneras. Es importante. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, de que aún siendo pecadores, Cristo murió. Ahí debemos de descansar, ahí debemos de enfocarnos en estar compartiendo lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Alcancemos a los rebeldes y orgullosos con humildad, con un corazón de bondad, pues tenemos el fruto del Espíritu y decimos que amamos a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Pues nosotros estamos capacitados por el fruto del Espíritu para alcanzar a aquellos que no conocen de Jesús y para alcanzar a aquellos que han caído, que se han desviado de la gracia del Señor. Amén, iglesia. Vamos a terminar nuestro servicio hoy. Tome nota ahí en Romanos capítulo 11 y le terminamos leyendo el versículo 22 al 25. La palabra de Dios dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en tu propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermanos, termina el hermano Pablo defendiendo a los judíos incrédulos como advirtiendo a todos por igual, pero también le recuerda a los dos grupos en quien confía y en el que debemos de confiar. Poderoso nuestro Dios, aun cuando han despreciado la bondad de Dios, Dios tiene el poder para volverlos a injertar. Claro, deben permanecer en la bondad de Dios por igual. ¿Sí? Es decir, nosotros somos perdonados solamente si nos arrepentimos. El pueblo de Israel es perdonado solamente si reconoce a Jesús como su Mesías. Porque si lo rechazan, están condenados. Porque cualquiera que rechace al Señor no va a recibir cosa alguna de Él. Es muy importante entender entonces nosotros lo que Pablo está diciendo acá. La bondad y la severidad de Dios. ¿En dónde estás tú? ¿En la bondad? ¿O Dios está siendo severo contigo? ¿Ya te arrepentiste de tus pecados o no te has arrepentido? Si permaneces en esa bondad, Dios muestra bondad para contigo. Pero si no crees, la severidad de Dios te espera. Entonces, Pablo le dice, aunque aquellos israelitas están siendo necios y no quieren reconocer a Jesús como su Mesías,
Dios tiene el poder para hacerlos venir para acá e injertarlos en la rama, en el olivo, porque son ramas originales. Dios, todo se trata de Dios. Si Dios quiere, porque Dios puede hacer lo que Él quiere. Es importante que nosotros entonces reconozcamos, porque Pablo nos está diciendo, sí, mira al pueblo, sí está endurecido, pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué creen ustedes que el pueblo de Dios tiene un corazón endurecido hasta el día de ahora? Imagínense usted, ¿por qué será? ¿Por qué el pueblo de Israel sigue con el corazón endurecido? ¿Mande? Porque no creen. Pero mira, más chido para nosotros. Porque se dicen profecías. El verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos lo que le ha acontecido a Israel, que tienen duro su corazón en parte, pero es porque hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Te explico? O sea, el que Israel esté con el corazón duro y no reconozcan a Jesús como el Mesías, en cierta forma es el tiempo que Dios está esperando que le reconozcan para poder venir. Pero Dios muestra su misericordia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que vengamos al arrepentimiento. Porque el corazón duro de Israel, tu hermano, tu tío, los mexicanos, los chinos, los japoneses, todo el mundo que es gentil, está recibiendo a Jesús como su Salvador. Entonces, qué bueno que Israel sigue con el corazón duro, porque está entrando a la salvación todo aquel que no es judío. Es algo bueno para nosotros. Entonces, no podemos, les dice entonces ustedes no se jacten a los hermanos cristianos en Roma, no se jacten, porque el propósito de Dios se puede cumplir y aún Dios puede endurecer el corazón de su pueblo para que todos los gentiles vengan al arrepentimiento. ¿Sí me expliqué? ¿Quedó claro el punto? Es bien importante que nosotros estemos orando por Israel. Es muy importante que nosotros levantemos al pueblo de Israel, porque por medio de ellos nosotros hemos recibido un regalo que no nos merecemos. El que ellos hayan rechazado a Jesucristo, nos ha llegado la bendición a nosotros. La salvación por medio de su Mesías, porque el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y le cree a Dios que lo levantó de entre los muertos, será salvo. Y eso somos nosotros. Y de esa plenitud de los gentiles que está hablando aquí, está hablando de ti y de mí. Debemos ser agradecidos, predicando con poder el Evangelio de Cristo y las buenas nuevas. Es muy importante, hermanos. Entonces, Pablo es muy claro, y es importante entender también que Pablo dice: no ignoren, esto es un misterio, la voluntad de Dios es propia de Él. Él es Dios, Él va a hacer lo que Él quiere. Entonces no nos creamos mejores unos que otros. Seamos bondadosos con los que no quieren recibir el regalo de Dios, y más bondadosos para aquellos que se han extraviado del camino. Muy importante. Vimos tres cosas importantes que toda rama injertada debe tener si probó lo rico de la savia. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Sí. Tres cosas para ti. Eres la primicia del Señor. Punto número 1. Primicia del Señor. Y esta palabra primicia significa que somos los primeros y mejores frutos de Cristo. Hablando también en primicias, como lo mencionó Pablo aquí en Romanos capítulo 11, hablando también del remanente, los judíos que están confesando con su boca a Jesús como Señor y Salvador. Ellos también son parte de la primicia que somos nosotros a través de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bien importante. Punto número 2. No solamente somos los mejores frutos, pero también no debemos de tener orgullo. No debemos ser orgullosos. Bien importante. Segunda cosa de la que habló. Y la tercera, debemos de ser bondadosos. Entonces, examinando nuestro corazón, ¿cómo estamos en la cuestión de la bondad? ¿Cómo estamos en la cuestión del orgullo? ¿Y cómo nos sentimos nosotros al decir que somos el mejor fruto de Dios? Imagínate nada más. Examina tu vida, pregúntate: ¿estoy siendo este fruto mejor? ¿Estoy dando este fruto como fruto? ¿Sí? ¿De qué tipo de fruto estoy dando? El que es de árbol bueno puede dar buen fruto, pero el que es un árbol malo da mal fruto.
Entonces es importante. Somos la primicia, el mejor fruto de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante, hermano. Vamos a terminar nuestro tiempo alabando al Señor. Te voy a pedir algún para alabanza que pase, por favor. Bien importante, la predicación de las buenas nuevas, hermano. Yo no sé si tú conoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Yo no sé si tú ya estás arrepentido de tus pecados. Yo no sé si has puesto tu fe en el Mesías bíblico histórico del cual estamos hablando ahora. Pero hoy es el día de la salvación. Yo quiero preguntarte a ti que estás aquí, que si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Si ya lo recibiste, pues gloria a Dios. Pero si no lo has recibido, hoy es el día de la salvación para ti. ¿Hay alguien que quisiera recibir a Cristo para recibir salvación y vida eterna por primera vez? Alguien que quisiera arrepentirse de sus pecados poniendo su fe en Jesucristo por primera vez. Hay alguien acá que reconoce que es un pecador en su corazón y que no tiene el perdón de pecados porque no ha confesado a Cristo. Déjame decirte que solamente a través de Jesús se son perdonados tus pecados, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Cristo ya pagó por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor de Él a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ofrece la vida eterna a través de Cristo. Hoy está disponible para ti. ¿Hay alguien por primera vez? Vuelvo a repetir esto también. Si eres un cristiano, le has fallado en esta semana al Señor, llega a tu casa, dobla tus rodillas, o está el tiempo de la alabanza. Levanta tus manos, clama al Señor en tu espíritu y pídele perdón, porque no has fallado y no hemos fallado más que solamente contra el Señor. Nos ponemos de pie y decir, vamos a orar para superar. Pero recuerdo que el Señor se está